una tostada. Ojo Relajadísimo, que ese es el perfil de le da nuestros un entrevistados. pánico, le da pánico las cámaras a Alexis, cuidado. Sí. Ahí estamos. Estamos transmitiendo. Hoy vamos a iniciar este ciclo de entrevistas de Entelequia. Entelequia es una consultora que formamos con Matías Stortini. Ahí el perfil era un poco, los dos somos coach y queríamos acompañar a personas con discapacidad y familiares en sus procesos, ¿no? Todos tenemos cosas para laburar. Y estamos hoy para iniciar con Alexis Padovani, coordinador del programa de prevención de lesiones de WAR, capacitador del área de coaching, entrenador de pacientes con lesión medular ahí en el FLENI, cantante, resiliente, así que bienvenido Alexis. Bueno, estamos acá con Matías, te vamos a ir haciendo unas preguntas. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, ¿Cómo andás, Pablo. Un Alex? placer enorme, Mati. Nada, muchas ¿Cómo gracias andás? por la invitación. La verdad que, nada, un placer. Muy bien, Bueno, gracias por sumarte. ustedes ya se conocen entre sí, también del FLENI, ¿no? Del trabajo previo. Matías también tiene una lesión Sí. medular, los dos están en silla de ruedas. Yo tengo también mi historia, con cuestiones oncológicas. Te cuento, Alexis, una anécdota que nos define. Yo tuve cáncer y perdí los dos testículos y entonces quedé estéril, y hay unas fábulas que son las fábulas de Sopo que cuentan que quiere cruzar un río una persona que no tenía piernas y un ciego, y entre los dos arman uno y van cruzando el río. Entonces cuando armamos este programa, Soplando Brasas, para acompañar a personas con discapacidad y familiares, yo le dije a Mati, yo pongo las piernas, vos ponés los huevos. Y de ahí salió el programa para Muy adelante. bueno. Así Y que hasta acá llegamos. hasta acá llegamos. Este año vamos a lanzar a partir del mes de septiembre el programa, y teníamos ganas de cada 15 días entrevistar a alguien vinculado con la resiliencia, con la discapacidad, etcétera. Así que bueno, un poco preguntarte primero, que te presentes para aquellos que no conocen tu historia, un poco cómo fue ese accidente. Bueno, los que pudimos ver a otros reportajes antes de este reportaje te conocemos, pero otros no. Así que nos cuentes un poco cómo empezó esa historia de resiliencia personal. Bueno, yo jugaba al rugby en el CASI, había empezado a jugar a los 6 años. Me había llevado mi vieja, historia de familia con el club. Crecí dentro del club jugando al rugby hasta los casi 21 años, el 19 de octubre de 1997, jugando un partido a beneficio de la Fundación Rugby Amistad, que era la vieja fundación que aglutinaba a los lesionados medulares del rugby. Entré mal en un scrum y me hice un desplazamiento cervical C6, C7. Tuve durante varias semanas con una cuadriplejía severa hasta que la lesión empezó a ceder un poco. Fui recuperando función motora con el correr del tiempo y con un largo trabajo de rehabilitación en el FLENI de Belgrano. El FLENI de Escobar en esa época todavía no existía, era un proyecto. De hecho, cuando yo estaba rehabilitando, el día que presentaron los planos, Oscar Alzúa, que es el jefe de rehabilitación de Escobar, me mostró los planos de lo que iba a ser el centro de rehabilitación y me dijo, ojalá que algún día puedas trabajar acá. Y bueno, curiosamente, 6 años después, 5 años después, en verdad, porque eso fue más o menos en febrero del 98, 5 años después terminé trabajando en el FLENI de Belgrano en un principio como administrativo, después pasé a la sede de Escobar después de presentar un proyecto y empecé a trabajar como parte del equipo de rehabilitación, todo un proceso de formación que me fue dando la institución. Yo no soy profesional, o si estoy considerado como un profesional fue porque se me ha formado dentro de FLENI, pero fue algo quizás impensado, como un montón de cosas que han ocurrido a lo largo de mi vida en estos últimos años, como el hecho de encontrarme hoy coordinando el programa de prevención de lesiones de la UAR ya desde hace 4 años, también en un lugar impensado, con una propuesta
que jamás me imaginé que me la iban a hacer y me la terminaron haciendo, que fue la de coordinar el programa, y bueno, y tocando con una banda que es Resanta, que venimos tocando con mi hermano desde el año 2012. Antes habíamos estado con una banda que se llamó Jama, que era una banda de reggae, y después ligado al deporte, desde la práctica del deporte al esquí adaptado, que cada tanto cuando puedo me pego alguna escapadita a Bariloche, que es donde viví durante 2 años, y hago bicicleta de montaña adaptada. Hacemos con un equipo, con un grupo de amigos, armamos un equipo espectacular y hacemos travesías siempre a beneficio, distintas causas que nos llevan a distintos lugares. Hemos tenido la posibilidad de estar en Malvinas, en Tierra del Fuego 2 veces, ahora estamos esperando tener la posibilidad de poder subirnos a un avión para poder cruzar los Andes, probablemente a fin de año. Hemos hecho el Valle de la Luna y tenemos la confirmación de que en el año 2022, el 8 de marzo ya con fecha, pues se tuvo que posponer la temporada por todo esto del COVID, vamos a ser los primeros en hacer una pedaleada adaptada en la Antártida. Así que esa es un poco mi presentación. Excelente, excelente. Bien. Bueno, para los que ingresamos en Flenny y lo conocemos a Alexis, ya el hecho de poder verlo es inspirador, porque en esa primera etapa, cuando comienza uno la rehabilitación, está con muchas inquietudes y mucha incertidumbre respecto a qué va a ser de mi vida de ahora en adelante, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces es muy inspirador verlo, y mucho más cuando uno conoce su historia. Pero bueno, me gustaría, Alex, como presentación me parece interesante, pero me gustaría detenerme en esos primeros momentos post el traumatismo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, lo que te pasó a vos por dentro? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fueron esos primeros meses en los cuales vos empezás a descubrirte nuevamente, ¿no? Y al principio mucha incertidumbre, creo que es un punto de encuentro entre todos los que hemos pasado por una misma situación, que es ese momento en donde uno, más allá de la realidad de su lesión, tiene el deseo de volver a caminar y apunta todos los cañones ahí, pero sin embargo, cuando va pasando un poco el tiempo y uno va tomando conciencia de lo que verdaderamente pasó adentro de la columna, va aceptando la situación, o me tocó a mí ir aceptando esa situación y trabajando en pos de lograr el máximo de independencia posible. Creo que la primera instancia por la que pasé fue la negación, que era esto no me puede estar pasando a mí, y después cuando acepté lo que pasaba, que creo que dentro de mi entorno fui el primero en aceptarlo, eso fue por ahí un poco lo más loco, ¿no? Porque todos venían y me decían, vas a volver a caminar, seguramente vas a volver a jugar, vamos a ir corriendo a Luján, y yo un día los agarré a mis amigos y a mis viejos y les dije, yo no voy a volver a caminar, y me miraron y me dijeron, ¿pero qué, bajaste los brazos? Y no, la verdad que no es que bajé los brazos, es la realidad. La realidad es que si yo vuelvo a ser independiente, ya eso va a ser el mayor de los logros al que puedo aspirar, y que es un gran logro, ¿no? Porque uno cuando está en esa situación lo que más valora o lo que más añora es la independencia, y fue por lo que cuando tomé conciencia de lo que me estaba pasando y acepté lo que me estaba pasando, salí a buscar, volver a recuperar mi libertad, volver a sentir que me podía valer por mí mismo, y que esa dependencia extrema que estaba teniendo, producto de tener una lesión tan complicada, como una lesión cervical alta, en donde tenía la necesidad de que me bañen, de que me vistan, de que me dieran de comer en la boca, de que me limpiaran el traste, quería ir poco a poco tratando de superar todo eso, objetivándome con coherencia, no poniéndome objetivos imposibles de alcanzar, sino objetivos reales, porque me daba cuenta aparte que frustrarse en ese proceso implicaba pasar por nubes negras por las que ya no quería pasar. Quería ir a objetivos palpables, y esos objetivos palpables eran los que me iba permitiendo mi lesión ir laburando en un contexto real. Uh-huh.
Hoy vas acompañando desde Flenny también a aquellas personas que están pasando por algo parecido. ¿Y qué descubrís ahí o cómo le transmitís a aquellas personas que dicen, ¿por qué a mí voy a estar así para siempre? O que están deprimidas. ¿Cómo es ese contacto y ese acompañamiento más allá de lo técnico? Tenemos un grupo interdisciplinario en Flenny en donde cada uno realiza el abordaje de acuerdo a su área, pero obviamente que, que- que hay muchos aspectos en los que por una cuestión vivencial, por ahí los pacientes se sienten muchas veces más cercanos a mí y por ahí termino siendo a quien buscan para por ahí sacarse algunas dudas. Que por lo general giran alrededor de lo mismo y tienen que ver con la sexualidad, con la incertidumbre de lo que va a pasar el día que les toque volver a sus casas, cuando son lesiones parecidas por nivel a la mía, cuánto tiempo tardé en mover los brazos, cuánto tiempo tardé en manejarme solo en determinados aspectos. Yo lo que trato por lo general es de ser cuidadoso y manejarme también un poco de acuerdo a lo que el equipo va planteando, ¿no? Porque todos los pacientes van atravesando distintas situaciones, todos son distintos y hay que ir muchas veces o con los tiempos del paciente o tratando de acompañar esas personalidades que algunas son personalidades superadoras, como no es por tenerlo acá enfrente, pero es el caso de Mati, que vos sabés que es un tipo que lo veías rehabilitando y vos decías, este pibe cuando salga a la calle va a estar bien, porque quiere estar bien, porque había todo un entorno que generaba que él esté bien y él quería ir por más, pero muchas veces te pasa que te encontrás pacientes que están en un estado de negación constante y tenés que ir buscando recursos como para tratar de ir realizando o buscando determinados objetivos de corto plazo, cosa de que lo vaya llevando de a poco, de que pueda transitar su camino hacia la aceptación por ahí de una forma más lenta que otros y bueno, depende mucho de la personalidad de cada uno. Después la parte técnica en relación al entrenamiento en silla va de acuerdo al nivel de lesión de cada paciente, pero lo que planteas vos es una gran pregunta porque es eso, ¿no? O sea, es cómo reacciona cada persona ante una situación como esta y lo loco es que todos reaccionamos de forma distinta, pero los puntos en donde encontrás siempre similitudes tienen que ver con esa primera instancia de negación y después de esa instancia de aceptación, seguramente ya ahí es donde aparecen los objetivos, los proyectos y todo lo que en muchos terminás encontrando que termina sucediendo, y en otros yo creo que hay muchos aspectos que tienen que ver con la personalidad previa, o sea, en donde de repente si el tipo era una persona con tendencia a estar para abajo, quizás se encuentra en su lesión medular una gran excusa como para vivir abajo, pero bueno, uno lo que trata por lo menos es de darle la herramienta como para que trate de salir de ahí abajo y que salga a la superficie y que vaya en busca de algo. Nombraste Bariloche, ¿no? Como un antes y un después. Nosotros, no sé si sabés, cuando uno piensa algo en forma sistémica, lo piensa, bueno, el paciente en este caso y todo lo que lo rodea, lo más cercano a la familia, los amigos. Y sabemos que muchas veces la familia quiere aportar y a veces por aportar demasiado entorpece. Contanos cómo fue ese momento entre, bueno, te querían resolver todo y dijiste, ¿qué pasó? Dijiste, viví 2 años en Bariloche solo, ¿cómo fue esa experiencia? Y lo que me pasó fue que en un primer momento, producto de esa lesión que generaba tanta dependencia, yo tenía muchísimas necesidades, que eran necesidades incluso de... Yo me sentía un poco un niño dentro de un cuerpo de un adolescente de 21 años, que de ser una persona sumamente dependiente había pasado a ser
dependiente hasta para ir al baño, esto que contaba antes, de que me tenían que limpiar el traste. Y yo lo que sentía era que había muchos aspectos o muchas cuestiones que yo iba por ahí mejorando, recuperando o avanzando, y que desde lo funcional no lo terminaba aplicando porque mi entorno me generaba la facilidad para poder no hacer todo lo que yo por ahí iba consiguiendo como ganancia. Y eso me empezó a hacer ruido porque me empezó a generar adentro mío por ahí el miedo a no poder conquistar esa independencia por quedarme anclado en la comodidad. Y necesitaba encontrar una excusa, incluso la excusa la necesitaba por ahí no tanto para planteárselo a mi entorno, sino para mí mismo decirme, bueno, me voy, porque cuando me lesioné yo decía que me iba a ir a vivir a España y todos me miraban con cara de, ¿así cómo carajo te vas a ir a vivir a España? Y cuando yo estaba de novio, había tenido mi primer novia post lesión, me peleo, y cuando me peleé encontré una gran excusa. Yo había estado esquiando, haciendo esquí adaptado en octubre del 98 en Bariloche, había pegado muy buena onda con bastante gente, y dije, bueno, me voy unos días de visita, y cuando me estaba yendo de visita, mi viejo me acompañó a Aeroparque ese día, y me acuerdo que antes de despedirme en el preembarque, me miró y me dijo, no vas a volver, ¿no? Y le dije, no, vuelvo, en 15 días vuelvo. Y me fui, y a los 10 días me había alquilado una casa, un departamento, y yo sabía interiormente, después de esa frase de mi viejo, yo un poco lo que sentí fue que mi viejo, si bien no iba a estar de acuerdo con esa distancia, o mi vieja o mi entorno, lo entendían, pero les costó entenderlo, obviamente, les costó aceptarlo, ¿no? Porque de hecho yo llegué a Bariloche y me llamaban mis amigos por teléfono y me decían, vos estás completamente loco. Porque claro, ellos me veían en Buenos Aires y me veían dependiente, y esa dependencia también generaba quizás una imagen de vulnerabilidad, y yo quería mostrar que no estaba vulnerable, que verdaderamente me podía valer por mí mismo, pero sentía que no solo se lo tenía que demostrar a ellos, que primero me lo tenía que demostrar a mí, y para demostrármelo a mí me tenía que poner frente a la dificultad en la trinchera y decir, ok, me la banco, y me banco la que venga. Y llegué a Bariloche, contraté un asistente que me fue acompañando durante un tiempo, y el único condicionamiento que le puse fue que empezaba a trabajar conmigo, pero él, en todo lo que él iba viendo que yo me iba independizando, me tenía que exigir que yo sea independiente. Si yo de repente podía llegar al segundo estante y agarrar algo y se lo pedía a él, él no lo tenía que agarrar, él tenía que esperar a que yo fuera al estante y intentar agarrar ese algo, ¿no? Y bueno, y así fue que empecé en un gimnasio, salí de esa rehabilitación formal de gimnasio de neurorehabilitación que a mí me volvía loco, porque yo estaba acostumbrado al entrenamiento deportivo, a ir a un gimnasio, a hacer pesas, a salir a correr, y de repente me encontré en un gimnasio con gente que tenía una hemiplegia y que no podía comunicarse, y yo necesitaba un contexto deportivo en donde me sintiera más familiarizado con los que estaban alrededor mío, y fui a un gimnasio, hablé con el dueño, y el tipo se sintió súper desafiado, me dijo, dale, vamos a hacerlo, y me adaptó todo el gimnasio, y durante un tiempo bastante largo, yo creo que de un año estuve yendo a su gimnasio, entrenándome todos los días, y me iba poniendo metas. Al principio salía de mi departamento y tenía 8 cuadras en una subida bastante leve, pero en una subida que a mí me costaba, y por ahí hacía 2, 3 cuadras y me moría, y todos los días trataba de hacer un poco más, salía a andar, trataba de subir barrancas, trataba de salir solo a la calle, me caí en la calle. Yo en el libro cuento que me caí una vez, pero en verdad me caí más de una vez. De hecho, es el día de hoy que me sigo cayendo, cada tanto un aterrizaje me pongo. Pero Bariloche fue el lugar que me encontró nuevamente con mi independencia, eso sin ninguna duda, y tuvo que ver con
que ese nuevo entorno con el que yo me manejaba, que mis amigos seguían estando y mis amigos me iban y me visitaban y mi familia también, pero mis amigos de Bariloche me conocieron en esta situación. Entonces mis amigos de Bariloche no estaban añorando al Alexis que según ellos yo había sido, sino que estaban relacionándose con el Alexis que conocieron, que estaba en una silla de ruedas y que de repente se iba volviendo más independiente, y eso estaba buenísimo, pero Claro. yo sentía que ahí el vínculo era más de pares, y fue ese contexto quizás el que me fue ayudando a mejorar y a independizarme cada vez más hasta que me volví a los 2 años siendo totalmente independiente. Ahí, cuando te volviste, ¿cómo fue la historia? ¿Habías presentado el proyecto en Fleni y volviste ya para trabajar en Fleni directamente? No, yo vuelvo de Bariloche, yo volví en octubre del 2000. Cuando llego acá a Buenos Aires, pollerudo como pocos, me puse de novio con una vecina que me gustaba hacía muchísimos años y que nada, de repente me encontré saliendo con la vecina y yo me iba a ir a hacer un curso de esquí adaptado a Estados Unidos, lo postergué un mes y cuando lo postergué me ofrecieron laburo y empecé a laburar en la Comisión Nacional de Discapacidad. Laburé todo el 2001 en la comisión hasta el 20 de diciembre, que se cayó el país a pedazos y se quedó todo el mundo en bolas, y por supuesto que los primeros que nos quedamos en bolas fuimos las personas con discapacidad. Y ahí me tocó estar casi 14 meses sin laburo, y cuando ya la situación era insostenible, me llamé por teléfono a Fleni y pedí hablar con María Marta Leiguarda, que había sido quien me había abierto las puertas de Fleni para rehabilitar cuando me lesioné, y le planteé que necesitaba laburar de cualquier cosa, pero que necesitaba trabajar urgente, que llevaba mucho tiempo sin trabajar, y nada, yo quería juntar unos mangos y volverme a Bariloche. Y me entrevistaron y empecé a trabajar en el área de turnos, en la parte administrativa, en abril del 2003, y en diciembre del 2003 yo presenté el proyecto en el mes de octubre, y en diciembre de 2003 Lisandro Olmos, que es el director de Fleni, me propuso ya formar parte del equipo, y ahí me incorporé, y bueno, y desde ahí es que estoy en el equipo de rehabilitación medular de adultos y de pediatría. En pediatría entré un poquitito después, un poco de casualidad, un poco porque por ahí muy de pasillo, yo siempre tenía muy buena onda con los pacientes de pediatría, y de repente un día había un paciente ahí que no quería laburar, y yo me metí, hice un par de payasadas para que el pibe se ponga a trabajar, empezó a trabajar, y a partir de ahí empecé a trabajar en pediatría. Y bueno, también llevo todo este tiempo en las dos áreas. Bueno, sabés que nosotros en uno de los encuentros del taller trabajamos las potencialidades y cómo uno puede proyectarse a partir de lo que tiene y no de lo que no tiene, lo que le falta, ¿no? O sea, primero poder trabajar una propuesta de autoconocimiento. Y en ese sentido siempre se me viene una anécdota tuya que creo que fue clave también para vos, cuando estabas en el gimnasio y tenías las fasciculaciones en la pierna. ¿Nos querés compartir eso? ¿Y qué significó para vos ese momento? Y eso en el libro dice que es el yin y el yang, es el momento, el punto, es un punto de inflexión. Yo, lo que contaba antes, cuando me tocó entrar a Fleni, yo entré con las expectativas súper altas. De hecho, cuando me lesioné, primero fui al sanatorio Las Lomas, en San Isidro, estuve una noche, de ahí me pasaron a Ángelus, que queda 1 cuadra y media, estuve 40 días, ahí me operaron, me fijaron la columna, y mientras estuve esas semanas de posquirúrgico en Ángelus, se empezaron a barajar un montón de posibilidades para ir yo sabía que tenía que ir a rehabilitar a algún lado, y empezaron a caer propuestas de, bueno, vamos a tal lado, te llevamos a tal otro,
las posibilidades eran Cuba, era Miami, era Israel, no me acuerdo qué otro país más, pero también era otro país lejos, como que te diga, no sé, era ponerle que fuera España, pero no era España, y estaba Tanti también, que hay un centro de rehabilitación, y de repente apareció la posibilidad de Fleni. Y cuando me vinieron a hablar de Fleni, nada, un poco lo que le ha pasado a mucha gente. Muchos van a Fleni con la idea de pareciera que en Fleni hay magos, y si vas a Fleni volvés a caminar. Pero en realidad es que en Fleni lo que te dan es una gran rehabilitación, ¿sí? Y después uno va a caminar o no también de acuerdo a cómo responda a la lesión, a qué tan afectada esté la médula y a un montón de factores que exceden al gran equipo profesional que tiene Fleni, ¿no? Sí. Y yo entré con esas expectativas. A mí me dijeron vas a Fleni y yo flasheé que me corría a los 42 de Nueva York a fin de año. Y claro, de repente llego, el día que llego me meten en el cuarto, viene el médico, el doctor Selnik, que terminó siendo un fenómeno en mi historia, y de hecho terminó siendo también un poco el motor, porque quise ir un poco contra su diagnóstico, ¿no? Porque cuando entré, lo primero que le pregunté fue, ¿voy a volver a caminar? Y el pibe me miró y me dijo, no vas a volver a caminar, vas a necesitar que te asistan, vas a necesitar que te vistan, vas a necesitar que te lleven y que te traigan. Claro, el tipo me puso las expectativas al nivel de lesión que yo tenía en ese momento, porque ¿quién le garantizaba a ese médico que yo iba a mejorar lo que mejoré? De hecho, el día de hoy, a mí, Oscar Alzúa, que es el jefe de kinesiología, me dice, yo cuando vi tu resonancia magnética, no daba 2 mangos porque vos te volvieras una persona independiente. Y cuando me dijo eso, yo me quemó la cabeza. Dije, no, esto no va a suceder, yo no voy a ser una persona dependiente. Pero seguía fijado en las gambas. Y lo que no me daba cuenta era que lo que me iba a hacer independiente eran mis brazos, no eran mis gambas. Yo he visto en Fleni personas con lesiones que se llaman central cord, por ejemplo, que es un tipo que puede mover las piernas pero no mueve los brazos, y es 200 veces más dependiente que yo. Sí, está bien, te cruza la calle ida y vuelta 700 veces por día, pero si se cae de trompo al piso no pone las manos. Claro. Entonces, claro, todas esas cosas uno no las pone dentro de la bolsa del quilombo, sino que todo estaba fijado en cómo iban a responder mis piernas. Y un día yo estaba en el gimnasio a las pocas semanas que había empezado a rehabilitar, y claro, yo todos los días, lo primero que hacía cuando me levantaba era miraba y a ver si movía algo, si aparecía un pequeño movimiento de lo que fuere que pudiese mostrar. Autotelequinesis. Autotelequinesis. Mover, sí, pero aparte, mirar a ver si se mueve. Obsesivo, pero obsesivo. Sí. Podía llegar a estar otras 24 horas. Imagínate, me hubiera pasado 23 años tratando de moverla. Claro. Y llego al gimnasio, estaba con unas bermudas y yo había empezado a tener un poco de extensores de muñeca en este brazo. Me estaban metiendo, en esa época era un electroestimulador, no era FES, me estaban metiendo un electroestimulador y mientras me daban en la muñeca yo estaba meta a mirar la gamba y de repente empecé a ver una cosita que hacía así a la altura del gemelo, viste, que era como un temblor, una fibrilación. Entonces lo primero que hice, lo llamé al jefe de kinesiología, le digo, che, Oscar, vení porque estoy moviendo la pierna. Y claro, Oscar, que, a ver, nos conocemos hace 23 años, tenemos una amistad, pero para esas cosas es más frío que el hielo, o sea, ¿entendés? Vino, miró, me dijo, a ver, mové, y me miró y me dijo, mira, Alexis, esto es un movimiento involuntario, es espasticidad, es producto de tu lesión, vos en este momento las piernas las tenés plégicas, no tenés movilidad, y en ese momento
no sé cómo, porque la cabeza de un chico de 20, 21 años, ponele ya en ese momento, 20, casi 21, dije, bueno, tengo dos caminos, o sea, o me quedo anclado en el jugador de rugby que no voy a ser, en el pibe que no va a volver a caminar y me paso la vida tirado en una cama llorando, o valoro cada uno de estos movimientos que me están apareciendo, que son los que me van a dar herramientas como para poder empezar a hacer algo. Y ahí empecé a entrenar lo poco que tenía, y lo empecé a laburar sistemático todo el día. Me hice poner bandas elásticas en la cama, en el cuarto, volvía del gimnasio, entrenaba en el cuarto por mi cuenta. Había empezado, al principio hacía que me lleven del cuarto al gimnasio en camilla porque no me quería sentar en la silla de ruedas. Y a partir de ese momento pedí que me sienten en la silla de ruedas, y mi objetivo principal, que eso no está contado en el libro, mi objetivo principal era escaparme de Flenny. Claro, era una carreta, o sea, me alcanzaba una babosa, me alcanzaba, me pasaba y me sacaba 3 cuadras en 5 segundos. Desafiante el objetivo. Sí, y bueno, un día yo lo que hacía era, me traían yo había varios días que a la tarde, claro, cuando salía del gimnasio hasta que caía una visita, por ahí pasaba media hora. Yo tenía gente todo el tiempo, pero cuando estaba en horario de gimnasio, yo trataba de que no hubiera nadie. Entonces, cuando volvía al cuarto, por ahí había un rato que estaba solo, y ese era el rato del intento de fuga. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Me traían el té, y le decía a la mina que me traía el té que me dejara la puerta abierta. Entonces empezaba a mover la silla. Mis movimientos eran muy, pero muy lentos. Desde la cama hasta la silla podía llegar a tardar un montón. Y un día, después de un mes de intentarla, llegué hasta el ascensor. Me subí al ascensor. El ascensor me dije que me lleve al piso que pueda porque no podía apretar, o sea, no levantaba el brazo y apretaba el botón. Entonces aparecí en el entrepiso. Y me fui al bar, y yendo como podía, que estaba, en ese momento Flenny en Belgrano era un edificio solo, en el entrepiso estaba el comedor, era comedor de empleados y de pacientes y familiares, todos entremezclados. Y claro, cuando llego ahí, aparece Esteban Friedman, que es un médico, un neurorehabilitador muy amigo mío, que ahora vive afuera, y me dice, ¿qué haces acá? Y yo me escapé del cuarto. Y la querían matar a la enfermera, claro, la agarraron, me contó después la enfermera. Dice, vos, hijo de puta, te escapaste del cuarto, y me vinieron a decir, ¿cómo se te escapa este pibe? Porque era imposible que me escape. Pero bueno, nada, eso era un poco la manera también que yo tenía de ir desafiándome, porque por ahí el resto lo tomaban como que los estaba desafiando a los demás, y en verdad me estaba desafiando a mí. Yo lo que quería era sentirme libre, y bueno, fue un proceso largo. Recuperar la independencia me llevó casi, te diría que casi 3 años. ¿Y qué o quiénes te inspiran? Viste que hay un montón de gente que a partir de tu historia, que a partir del libro y de notas que fuimos viendo para hacerte este reportaje, nos vimos un par de notas de La Nación, etcétera, para no preguntar cualquier cosa. No, ¿y quién te inspira? Viste que hay no hace falta que sea del ámbito de la discapacidad, ni mucho menos, pero puede ser del deporte, puede ser alguien famoso o algún familiar o algo, y fundamentalmente qué actitud tiene o qué valor tiene esa persona o esa situación que te mueve, que te inspira, más allá de todo lo interno que nos fuiste compartiendo, ¿no? Mi principal motor o inspiración durante el proceso más agudo, sin ninguna duda, fue mi familia y mis amigos, pero sin ninguna duda. No había nada que me empujara más que ellos, por el apoyo, porque sentía que si me quería quebrar tenía donde quebrarme, que había alguien ahí que, si era mi familia,
me iban a poner el hombro, si era mi hermano, que es mi familia y es mi amigo, me iba a poner el hombro y me iba a pegar 2 cachetadas, y mis amigos me iban a pegar 2 cachetadas, y cuando me la tuvieron que pegar, me la pegaron. Y después, no, yo creo que el puente principal, o mi puente, o mi canal, o quizás mi gran bastón ha sido sin duda la música, que aparece seriamente y como proyecto a partir del año 2003, pero terminó siendo el canal, porque creo que primero hay una etapa que es la etapa de independización, que es la que me lleva casi hasta finales del 2000, casi 2001, y después está ese segundo proceso que tiene que ver con mi reinserción laboral, que cualquier persona con discapacidad que le tocó ir a buscar laburo, sobre todo en esa época, sabe lo difícil que era conseguir laburo. Para una persona que no tenía una discapacidad, imagínate para un niato con una cuadriplejía, venían, te miraban y te decían, bueno, mañana te llamo, quédate tranquilo, no te llamaban nunca. Y finalmente, yo creo que en ese momento era todo mi proceso de aceptación que seguía sucediendo, pero después yo necesitaba un canal. El canal, yo al principio creía que era el esquí adaptado, y después terminó siendo la música. La música fue mi conexión, fue mi forma de un poco de exteriorizar quizás todas esas cosas que estaban postergadas adentro mío y que quizás no me animaba a sacarlas en palabras, y de repente empezaron a aparecer en canciones, y el escenario también, que ha sido quizás el lugar en donde me sentí más auténtico que nunca, y ahí fue donde creo que me terminé de soltar y de sentirme plenamente Alexis. Te quería preguntar sobre proyectos. ¿Qué proyectos tenés hacia el futuro? ¿En qué estás hoy también? Tanto en la UAR como con la música. ¿Estás en un proceso creativo? Con la UAR estamos, con esta fucking pandemia, estamos trabajando mucho, porque hay mucho por hacer y hay que tratar de transformar quizás este momento tan negativo en algo que por lo menos sume, y entonces desde lo que tiene que ver con el coaching y con la organización de Rugby Seguro, que es el programa de prevención de lesiones, estamos armando todo como para que cuando vuelva al rugby tengamos por lo menos un contexto para desarrollar desde un lugar que ya se viene trabajando, pero que está fundado en la seguridad y en el desarrollo de jugadores, de entrenadores, de dirigentes, de médicos, de árbitros. Y en la música, la verdad que si vos me preguntás en la pandemia, durante la pandemia, ¿cuál es la cachetada más grande? La cachetada más grande es no subirme al escenario, pero mi esperanza más grande es volver al escenario. Sé que voy a volver al escenario, pero al no saber cuándo, por ahí, para no frustrarme, trato de quedarme en ese proceso creativo. Acabamos de sacar un EP con 4 temas nuevos que ya está en Spotify. Ayer me llamó el director con el que hacemos los videos, que es Gerardo Rizzotti, que es un gran director y que ha trabajado con nosotros en varios videos, el de Imperfecto, que es el que filmamos en el Congreso, que habla sobre la inclusión de las personas con discapacidad y la violencia de género. El director fue él, yo fui asistente de dirección en ese video, y ahora la idea es juntarnos la semana que viene y empezar a cranear un poco el video de este último corte de Salir a Jugar, que salió ahora durante la cuarentena. Y después en lo deportivo mío, sacando el rugby, que tiene que ver más con una cuestión de laburo y de algo que a mí me gusta, desde lo deportivo mío, bueno, el cruce de los Andes, vos me dirás, bueno, pero te vas a la Antártida. Pero esto es como, ¿viste cuando van y le preguntan al director técnico,
¿Cómo te ves para el clásico? Y el pibe dice, mirá, la semana que viene tengo que jugar contra Ferro y por ahí me como 4 y la otra recién tengo el clásico. Bueno, acá primero tengo que cruzar los Andes y después me voy a ir a la Antártida. Y ahora quiero empezar a enfocarme en eso. La verdad que la cuarentena no colaboró en que yo pueda seguir con el estado físico que estaba teniendo antes de la cuarentena. Venía muy entrenado y ahora, si bien me mantuve bastante, necesito tener 3 meses por lo menos de entrenamiento como para poder hacer un cruce que va a ser de 4 días, de más de 300 kilómetros, es cruzar toda la isla de Tierra del Fuego desde San Sebastián hasta Bahía La Pataya. Vamos a cruzar por el Paso Garibaldi y los Andes, es en el único punto en donde se puede cruzar la cordillera desde Argentina a Argentina, así que estoy con ese objetivo en la cabeza. Excelente, muy bueno. Muy interesante, Bueno, muy inspirador, y te cuento que Matías, de su silla, de sus capacidades, yo ya era coaching, él estaba estudiando, me convoca y me dice, mira, cuando yo voy generalmente a los centros de rehabilitación veo personas que no están en el 100% de su capacidad, sino que están en etapas de negación o bajoneadas o sin recursos o dependientes. ¿Qué te parece este proyecto? Si podemos hacer un grupo, el coaching grupal, y a partir de diferentes herramientas, desde la inteligencia emocional, desde la resiliencia, nosotros le fuimos poniendo también títulos al ¿por qué no a mí? ¿No? Una gran frase, digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Y entonces hacemos un proceso que ahora vamos a hacer cada 15 días, en su momento fue una vez por mes, y aprovechar esta herramienta como es el coaching. Después, por supuesto, se recibió y después de los 2 años de formación y todo, y lo encaramos. Entonces ahí el aporte fue, el programa se llama Soplando Brasas, que no es que nosotros la tenemos clara y le venimos a decir al otro cómo tiene que hacer, sino que vamos a generar los contextos y vamos a alentar, a soplar para que el fuego propio surja, ¿no? Un poco esto es contarte un poquito la trastienda de cómo se formó esta consultora en Telequia y este programa Soplando Brasas. Y por eso queríamos comenzar este ciclo con vos para también inspirar a otros, ¿no? Juntarse y saber que hay otra forma, que no es, escuché que decías vos, que no es lo que nos pasa, sino que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Exacto. Yo creo que, bueno, primero que el proyecto sobre el que están laburando es buenísimo. Yo creo que cualquier proyecto que apunte hoy a colaborar dentro de la inclusión en un país que tiene las dificultades que tiene para incluir a las personas con discapacidad, no solamente las personas con discapacidad, pero hoy es el tema que nos compete, creo que está bueno apoyarlo, que está bueno acompañarlo. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Mati, sabés que soy un poco colgado, pero a mí este tipo de proyectos me parecen necesarios porque la gente muchas veces necesita encontrar historias que tengan puntos de encuentro y que signifiquen por lo menos un motor, ¿no? A mí, cuando yo saqué el libro en el año 2012, yo lo había sacado con la idea de que lo que quería era contarle la historia a mi entorno, porque había muchas cosas que estaban adentro mío que ni siquiera mis viejos las sabían, ni siquiera mis más íntimos amigos las sabían, ni siquiera mi hermano me ha dicho, che, esto la verdad que no lo sabía, leí tal cosa y me morí de risa, y de repente me encontré estando dentro de una editorial que nos sacó casi 10.000 libros, porque lo que se terminaron vendiendo fueron casi 10.000 libros, y el libro empezó a tomar como una relevancia que la gente me escribía y me decía, la verdad que para nosotros sos un ejemplo, nos significó un gran motor para salir adelante, haber leído tu historia, y me costó hacerme cargo de eso, hasta que me di cuenta que verdaderamente por ahí la gente que va leyendo mi historia no lo toma como una historia resiliente, sino lo toma como una historia esperanzadora. Esperanzadora porque a mí me pasó también
estar en un punto en el que creí que no había nada del otro lado y tuve la suerte de tener un entorno que me empujó a ir del otro lado, pero hay muchas personas que por ahí no pasan por una situación similar y les cuesta encontrar eso que hay del otro lado. Y bueno, creo que cualquier programa o cualquier proyecto que colabore en darle las herramientas a la gente para que se anime, para que se atreva a salir de su cama, porque nosotros acá estamos hablando del gran proyecto que están armando ustedes dos, o de las cosas que vengo haciendo yo en estos años, pero hay gente que no se anima a salir de la cama todavía, ¿no? Que vive su discapacidad quizás con vergüenza o con miedo o con desconocimiento, y acá lo importante es darles herramientas para que se animen a transitar la vida como la vamos transitando todos. ¿Qué le dirías a esa persona, Alex? A esa persona, más allá de los recursos que le podemos dar desde afuera, si le tuvieras que dar un consejo, un mensaje, ¿qué se te ocurre? Yo creo que lo importante es tener proyectos, que no importa la dimensión del proyecto, ¿no? Porque después también lo que termina pasando es que por ahí a alguien le cuentan la historia de uno y ese alguien te dice, bueno, pero yo, no, ¿cómo hago para ir a la Antártida? Y también hay realidades, ¿no? Y también yo hice todo un proceso para llegar a la Antártida. O sea, no es que de repente un día me levanté de la cama, me senté en la silla y en un año y medio o dos me voy a la Antártida. No, yo creo que no importa la dimensión del proyecto, el ser humano vive de eso, vive de tener un horizonte y hay que salir a buscarlo ese horizonte. En la cama no aparece, eso está claro. Y yo lo que diría simple es animarse a buscar ese horizonte, levantarse y animarse a buscar ese horizonte. Bueno, muy agradecidos, Alexis, en nombre de nuestra consultora Entelequia. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo. Por supuesto que te vamos a tener en cuenta para algún momento. Justo ahora que es online, una de las dificultades, me acuerdo que venía una chica de Monte Grande que alquilaba una camioneta para poder venir y llegarse a Belgrano. Bueno, ahora el Zoom, estamos a la misma distancia, el que se conecta desde España, desde Israel y desde acá a la vuelta. Así que en algún momento también te vamos a convocar, pero agradecerte. Y contar, si querés cerrar vos, Mati, un poco vamos a hacer cada 15 días, el jueves que viene, ¿no? El próximo, una entrevista a Cecilia. Cecilia es una genia, una resiliente, ella es abogada, creadora de Red de Amor, una organización que acompaña, bueno, desde la discapacidad a un montón de personas. Su hija que partió también tuvo una discapacidad y ella con maestría la fue acompañando. Y bueno, hizo también el programa, así que el jueves que viene no el otro, y después vamos a empezar el programa Soplando Brasa, que están todos convocados, a través de nuestra web www.entelequia.com.ar. Y tenemos ahí, Matías sabe más porque él fue haciendo los contactos, así que contanos para cerrar algunos que vamos a entrevistar. Después seguimos con entrevistas con Oscar Alzúa, que fue mencionado más de una vez en esta entrevista por Alexis, que es el jefe de kinesiología y rehabilitación de Pleni. Quiero ver esa entrevista. Y bueno, y vamos a seguir convocando para que cada 15 días podamos compartirles entrevistas de personas que nos pueden inspirar, que pueden estar relacionadas con información también valiosa para personas con discapacidad, para familiares de personas con discapacidad y demás. Así que muchas gracias, Alex, te recopaste y fue muy valioso compartir tu testimonio con nosotros. No, la pasé súper bien, Mati y Pablo, gracias a ustedes. Los felicito por Entelequia y nada, cuentan conmigo para lo que necesiten. Nada, tenés mi teléfono, sabés que
Lo que necesites estoy. Gracias. Y nada, gracias. Gracias a ustedes. Vayan a ver a Resanta, que a los que nos gusta el rock, es una banda de puta madre. Y ahí, bueno, en Spotify está todo, ¿no, Alex? Está en Spotify, está en YouTube, está en iTunes. Nada, estamos donde se puede, estamos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto queda grabado en el Facebook, después lo vamos a subir a YouTube también. Y muchas veces pasa que uno planta una semillita y me voy con esta idea de los proyectos compartidos. Muchas gracias, gracias a todos. Un abrazo grande.